iglesia, en todo. Vamos a hablar del varón. No se acuerda. No, sí, No, porque es que yo hice la como tarea. ¿Alguien la hizo? No, Pero, ¿qué tarea? Pero, Ay, ¿qué tarea? pues sí, yo tengo que Yo no me hice. íbamos a Hay que investigar lo de, íbamos a investigar lo Pero del eso le varón. tocaba a Leonardo, ¿no? Vamos a participar. ¿Cuál es el rol del varón en la sociedad y en la familia? Sociedad, hablo de una sociedad cristiana. Estamos enfocados en lo que es la sociedad cristiana y la familia. ¿Pueden participar? Está fácil. La primera pregunta está fácil, luego se lo voy a poner más difícil. Si no ¿Cuál participa es el tema, tiene rol que participar en la del varón siguiente. cristiano? Pues es cabeza de hogar, jefe de familia, la sociedad, es el proveedor, es o debiera ser el centro de una familia. Es el consejero, o debiera ser el consejero de una familia. También sacerdote, ¿no? Sacerdote. De la casa, que les enseñe la palabra a las niñas, a los niños, a su esposa, guiarnos espiritualmente. Cuando es un siervo de Dios, cuando es una persona cristiana, cuando no, Es también una autoridad. Estamos en la comunidad cristiana ahorita. Vamos a hablar de una comunidad cristiana. Ahora, ¿cómo ven a un varón judío y a un varón cristiano? En la realidad. Seguimos hablando de la comunidad cristiana, ahora vamos a hacer una comparación con la comunidad judía, como lo hicimos con las damas. ¿Qué ven en un varón judío si han escuchado, si han visto, si se han indagado un poco? ¿Qué hay en un varón judío y qué hay en un varón cristiano? son personas muy metódicas, ¿no? Muy metódicas. No se salen del rol que tienen establecido. ¿El judío El judío. y el cristiano? El cristiano sí suele ir a veces más allá de lo que está establecido. Pero realmente, ¿qué está pasando con el cristiano? Pues sí, que no toma, Que no toma la realmente ligera. no toma Y el su rol. judío papel lo como toma debe ser. está muy sujeto Muy sujeto. a su enseñanza en cuanto a la ley. O sea, están hasta la fecha, ¿no? Siguen muy sujetos a su ley desde pequeños. Y el cristiano pues la suelta, regresa. Hoy sí, mañana no. ¿Cuál es la posición común, normal, general de un cristiano en una iglesia? ¿Qué es lo que observan del cristiano en una iglesia? Del varón cristiano, ¿qué observan en las iglesias? Bueno, que sí se congrega, participa, pero casi siento que como que no quieren agarrar un compromiso, algún ministerio, no se puede decir, pero que sí participa, viene a la iglesia constantemente, pero creo que nada más. O sea, es religiosidad. Vamos a ver un poquito más los ojos. Las iglesias cristianas, ¿qué población hay más? ¿Femenina o masculina? Mujeres. Mujeres. Un problema muy grave. Un problema muy grave porque en la iglesia cristiana predomina la mujer. Que no digo que sea grave porque la mujer predomine, sino es grave porque el varón Porque el no está varón no participando. está tomando el rol que le corresponde. No está participando, no está creyendo y está en otras cosas. Y esa es una situación muy grave, muy triste, muy lamentable. Para la mujer cristiana que está participando en la iglesia, ¿qué está pasando en su hogar? La mujer cristiana que participa en la iglesia, ¿qué pasa en el hogar? ¿Qué pasa con el varón en el hogar? Pues quizás hay desacuerdos, ¿no? A lo mejor, ¿qué tanto haces en la iglesia? Otra vez vas a la iglesia. Si ayer fuiste, hoy a qué vas, quizás. Descuidando su hogar. Qué difícil, ¿eh? Qué complicado se está volviendo porque el varón no conoce de Jesús. ¿Y qué pasa entonces con la cultura judía? ¿Quién participa más? El hombre. Con todo y la ceguera, o con todo y que están bajo la ley, el hombre está participando más.
¿Y quién, como sociedad, quién progresa más? No, ¿Quién progresa? el hombre. Progresa más el judío. El judío. Sí, sí, el hombre, pero el judío, ¿no? Sí. ¿Quién está progresando en el mundo entero? Los judíos, Los judíos, claro. todos los ámbitos. Desde tiempos remotos, de que tenemos conocimiento de la historia humana, ¿quién ha estado progresando constantemente? Los judíos. Los judíos. Desde hace 2000 años llegó Cristo. ¿Y qué ha pasado con la sociedad cristiana? ¿Qué ha pasado con la sociedad cristiana? ¿Ha progresado? Que no conoce la palabra. Y si la conocen, no la obedecen. Algo bien triste que está pasando en el mundo. La mujer cristiana está participando mucho en la iglesia, pero la iglesia no se está levantando como tal. No es culpa de ustedes. El varón no está asumiendo su rol Como dice la escritura. como esta esencia divina. Así es. El hombre no está asumiendo su rol. Cuando el hombre no asume su rol, cuando el hombre no es cristiano, entonces ¿qué pasa en la sociedad? ¿Qué pasa en la sociedad con el varón? ¿En qué cosas anda? Todo En las que no menos son anda adecuadas, revuelta. quizás anda poniendo los ojos en alguna otra mujer, falla en el trabajo, no hay como la misma seriedad que debería de haber quizás hasta en el trabajo, en la educación de los niños, todo lo que corresponde se refleja igual en casa que en la iglesia. Responsabilidad, honestidad, integridad, rectitud, todo eso se refleja en los niños. ¿Qué clase de educación le estamos dando a los hijos? El ejemplo nada más, lo que ven los hijos todo malo. ¿Y qué estamos haciendo de los hijos? Lo mismo. Ahora, ustedes, la mujer cristiana no está asumiendo su rol, pero no, o sea, no es la culpa, o sea, no es que, o sea, es como sociedad estamos fallando. El rol de la mujer es crear a los hijos, pero ¿quién impone la autoridad? ¿Quién impone la verdadera educación? La educación que trasciende a la eternidad. El hombre, Es el varón. ¿Y el varón qué hizo? ¿A quién se lo dejó? Sí, La mujer no tuvo de otra, asumo. Delegó autoridad. Le legó todo. Delegó Porque el hombre, ¿dónde quería estar? El hombre del mundo, ¿dónde quiere estar? descansando, viendo el partido, en lo que la mujer cumple con Dios, lleva a los hijos a la iglesia. No, así como de, ya cumplí. No te lo, quizás hasta no te lo prohíbo, pero llévalos tú, ya cumplimos con Dios. Quizás. ¿Con qué actitud, cuando éramos católicos, con qué actitud íbamos a una iglesia católica? Hombre y varón, porque ahí sí van, más varones. De borregada, ¿Eh? de borregada. Pura borregada, ¿no? No aprendías, ibas con un sentimiento de inferioridad al que estaba enfrente. Y lo que él Sales dijera, pues igual. era palabra, porque mi vida está hecha un caos. Sales igual. Bueno, yo salía igual. Iba. Sí, No, ibas, Yo no sabía ni entrar. pero salías Igual. como un minuto, ¿no? 2 minutos te duraba, dizque, la santificación. Y ya, pero ya no pasaba más, no en toda la semana y en toda tu vida y no trascendías. ¿Por qué comento esto? No para criticar a la iglesia católica, sino para juzgar a mi sociedad. Por eso nunca crecimos. Porque todo fue un cimiento de mentira y de hipocresía, de irresponsabilidad, de mentira y de engaño. ¿O son mis traumas? Eso lo estoy proyectando. Ay, este hermano está bien traumado. Miren, vean a los que no son cristianos, miren cómo se llevan la vida. Ay, este hermano es bien traumado. ¿No han escuchado eso? Sí, Yo sí lo he escuchado. sí, pero sabemos que... No, y sí, le están traumando hasta sus niños. Miren cómo están bien religiosos. Ya sabemos que el cristiano no es religioso. El cristiano vive y experimenta la verdadera libertad. Pero si no lo entendemos, no podemos experimentar. Y como traemos una educación religiosa a través de una iglesia religiosa, en donde entrábamos como borregada y salíamos como borregada, como seres humanos nunca progresamos. Y nunca pudimos dar lo mejor de nosotros, tristemente, cuando Dios puso algo extraordinario en nuestras vidas, que es su esencia divina, ¿verdad? Y nunca hemos sacado lo mejor. Entonces es aquí donde quiero hablar de mi testimonio. ¿Sí? Voy a hablar de mi testimonio, porque este testimonio viene enviado. El hermano Aarón es el séptimo de 8 hermanos.
Ella es la primera, yo soy el séptimo. Aunque yo me vea más viejito que él, ella es la primera. Yo soy el séptimo. Sí, dígale, sí, hermana, sí, hermana. Ella es mi hermana mayor, es la primogénita. Y antes que yo hay 2 varones. Víctor, que lo vieron, que vino. Él es el tercero. Mi hermano Juan, que es 2 años más grande que yo. Y un hermano más pequeño, 4 años más chico que yo. Yo soy el séptimo. Vengo de una familia en donde éramos creyentes católicos. Mi papá era muy creyente católico. Por él, siempre íbamos todos los domingos a la iglesia católica. Él inclusive era catecista. Yo a mi papá lo veía así como una persona muy alejada de la familia, pero cuando yo veía, pues tenía la capacidad de ver que otros papás estaban más perdidos. Entonces yo veía, ay, qué padre tan padre tengo, ¿no? Pero sin embargo podía sentir que él estaba un poco alejado de la familia, y la que tomaba el rol era mi mamá. Entonces hubo un matriarcado muy fuerte, exageradamente fuerte fue el matriarcado. Pero sin embargo mi papá, yo nunca vi que faltara a la casa, y yo nunca vi que llegara de noche. El simple hecho que yo viera a mi papá, las cosas se acomodaban, y había matriarcado. Yo no me imaginaba una vida sin papá no estuviera. ¿Qué sería de mi hogar si papá no estuviera? Entonces, fui muy bendecido en esa área. Cuando llegaba gente de afuera, ellos percibían una sensación de pureza en la casa. Decían, el castillo de la pureza. Y no lo decía uno, lo decían varios. El castillo de la pureza, porque mi mamá en su matriarcado no nos permitió el contacto con la gente de afuera. Y algunos de mis hermanos, sin darse cuenta, le achacaron eso a mi mamá. Mamá, es que tú nos encerraste, no nos dejaste conocer al mundo, nos estrechaste el camino, que cuando tuvimos necesidad de salir al mundo, el mundo nos hizo pedazos. El mundo nos hizo pedazos. Yo siento, yo lo voy a decir a título personal, yo siento que fui el que tuve más convicción. Pero hubo un momento en que me cansé, finalmente me cansé, porque nunca tuve un soporte cristiano. Y aunque yo conocí de Dios por mi padre, y tuve esa convicción, finalmente el mundo me cansó y me acabó, y me hice al mundo en un tiempo. Y tristemente lo digo, porque no tuve quien me mostrara a Cristo en mi vida. Y fue 4 años en que me perdí en el mundo. Pero fueron muchísimos años, hasta la edad de 24 años, en que era un niño muy inocente. 24 años y tenía mucha inocencia. Eso sí les quiero compartir, tenía mucha inocencia. O sea, si yo veía pasar a una mujer bonita y la veía, me arrepentí inmediatamente. De los 24 a los 28 perdí todo eso. ¿Y saben cómo me sentí al final? Apestaba, sentía que yo apestaba. Pero durante 24 años era la escuela y era mi casa. No me iba a otro lado. ¿Cuántos compañeros creen que tenía que me podían sacar a otro lado? ¿Cuántos creen? Todos. Pero desde que nací hasta los 24 años, tentado por el mundo hasta el extremo. Imagínense en el Señor Jesús, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Él sí se mantuvo, ¿no? ¿Cómo no aprender de él, no? Y todavía hasta los 24 años yo observaba a mi papá y yo decía, qué buen padre tengo. Qué buen padre, pero tenía todos los pecados del mundo. O sea, él se equivocó y falló de muchas maneras. Pero siempre en la casa estuvo la figura. Siempre estuvo la figura paterna. Siempre estuvo la figura paterna. Era un hombre callado. Y que cuando él llegaba, así como dice usted, puedo creer que tomaba el rol de varón. Era un hombre callado, pero cuando él veía que entraba gente, se imponía la autoridad. Así es. Y si alguien veía que se quedaba, los corría a todos. ¿Saben que ya no es hora de que estén en mi casa ahora? Y era todo lo que decía. Aquí tengo a mi hermano. Y si vieran qué problemas había con mi madre, porque mi madre, que a pesar de que tuvo un matriarcado, era más dada al mundo. Entonces mi padre decía, ya es una hora y todos los que no estén en mi casa y no pertenecen a mi casa, ahora. Y eran problemas. Pero sin embargo tenía la capacidad de decir, mi papá hizo lo correcto sin conocer de Cristo. Podía distinguir, ¿sí? Y decir, mi papá hizo lo correcto. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Qué pasa en el mundo normalmente? ¿Qué bendición tuve, no?
una persona muy bendecida. Y hay quien en un tiempo no lo valoró, ¿verdad? Que eso fue una gran bendición. Y hablo de algunos de mis hermanos que como ella no valoré esa condición de mi hogar. Pero entonces yo veo la mano de Dios en mi vida y cuando hago este repaso dije, Dios me estuvo cuidando todo este tiempo. Porque alguna vez, cuando yo la primera vez que escuché la palabra de Dios, que fue hace ya 9 años, casi 10, todo me entró, ¿no? Así como cuchillo y mantequilla. Cuando fui a la primera iglesia cristiana, todo el tiempo busqué esto, pero yo no sabía que yo buscaba esto. Yo no lo sabía. Anhelaba algo sin saber qué Había era. algo en mi corazón que lo anhelaba. Sí. Y que cuando yo pasé ese tiempo en el mundo, yo dije, es que eso no existe. Era una falacia, era una mentira que yo creía. Y de repente le creía al mundo, pero de repente me sentí tan sucio que al mundo tampoco le creí. Entonces viví una gran confusión a la edad de 28 años. Es increíble, era tan grande y bien confundido. Gracias a Dios estaba confundido. Gracias a Dios estaba confundido. Cuando escuché la palabra de Jesús, o sea, me gocé tanto, no lloré, me gocé tanto por saber que existían esas cosas. Porque yo conocí a Cristo en la iglesia católica, y mi papá era bien católico, y mi papá era catecista, y sí conocí a Cristo. Que estaba colgado ayer, ¿no? Era pura mentira. Conocía nada más la imagen que estaba. Conocí algo terrorífico, ¿no? Ahora ya veo que era algo terrorífico, que no era nada que ver con el Dios vivo, poderoso, sabio, amoroso, que te acompaña siempre y que siempre me cuidó y siempre me protegió y me cuidó más en esos años que me perdí. Y cuando yo recuerdo esos años en los que me perdí, fue cuando Dios estuvo más cerca de mí. Y dice la palabra de Dios que Dios nos tiene escogidos desde antes de nuestro nacimiento. Así fue. En esos años que me perdí, es una vergüenza, pero yo puedo decir que fue cuando Dios estuvo más cerca de mí. Cuando yo hago esa reflexión y cuando yo conozco de Cristo, pues Señor, en ese momento cuando necesité, yo no te vi, yo no veía a Cristo, yo que estaba viendo, pero Cristo me estuvo cuidando. ¿Sí me explico? ¿Qué dijo Tomás? Entonces cuando me viene el mensaje de Tomás, ¿no? ¿Qué dijo Tomás? ¿A poco eres tú, Jesús? ¿Sí soy Jesús? No, no puede ser. A ver, ven y mete tu mano. Ven y mete tu dedo. Y mete tu mano en el costado. Y le dice Jesús, le dice Jesús, ¿ahora sí crees? Señor, ¿eres tú? Dice, si porque vistes, creíste. Bienaventurados los que no creyeron. Los que no vieron y creyeron. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que Cristo siempre se va a asegurar, como en el caso de Tomás, Cristo se va a asegurar bajo la condición que estemos, que tú sepas que Cristo existe. No tenemos justificación. No tendremos perdón. Nadie. Y entonces yo puedo haber dicho en ese tiempo, Dios, ¿dónde estás? ¿Ves que me estoy perdiendo? Y me duele más. ¿Dónde estás, Jesús? Yo no lo veo. Cuando conozco a Jesús, entonces supe que Él estuvo todo el tiempo. Porque yo tenía inocencia. Y cuando me voy al mundo, ¿qué pasó? Cristo me cuida. Y Cristo cuida a los bebés y cuida a sus hijos. Pero en ustedes está si toman la decisión o no. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están? ¿Qué hicimos madres con nuestros hijos varones? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hizo su mamá con usted, hermano? ¿Qué hicimos con nuestros hijos si tenemos hijos varones? ¿Qué hicimos con nuestros hijos varones? Nada. ¿Qué hicimos? Y si no van a la iglesia cristiana, ¿por qué no hicimos nada? Porque no. Bueno, en mi caso nadie me decía que fuera una iglesia cristiana a conocer el Nadie nos dijo, hermano, nadie nos dijo. No. Pero Cristo siempre nos estuvo diciendo. Todo el tiempo Cristo nos llama. ¿Ustedes creen que Cristo no está llamando en los países musulmanes? ¿Que Él vive? ¿Que Él existe? Nadie tiene justificación de no haber recibido el llamado. ¿Alguien me puede relatar si alguien se acuerda del mensaje cuando estaba el hombre rico y el hombre pobre, Lázaro, el hombre pobre? ¿Qué le dijo Cristo? Cuando el hombre ya estaba en el infierno, el hombre dijo que estaba en el infierno.
le dijo, Señor, permíteme salir para decirles a mis familiares que se arrepientan, ¿no? Porque aquí no se aguanta. Dice, dame la oportunidad para ir a avisarles. Y Dios le dijo que porque ella le había dado muchas oportunidades ¿Quién le predicó? y no las aceptó. Sí. Pero le dijo Cristo, yo te mandé los profetas, te mandé la ley, es más, casi estuve hablando contigo y nunca me aceptaste. Luego le dice el hombre rico, deja que vaya con mi familia, deja decirles algo, que sí que vean que tú estás, que tú vives. Y que les dice él, ellos igual que tú van a tener la oportunidad de escuchar. Y él ya está en el infierno. Dice, siquiera dame tantita agüita, siquiera para mojar mis... Dice, no, ya no hay nada. Tanto quise por ti y nunca entendiste. Es más, dice que fueras un hombre rico para que disfrutaras y dieras gloria a Dios y no lo hiciste, te diste gloria a ti mismo, ¿no? Eso ya no viene en la Biblia, pero entendemos que así es, ¿no? Yo les pregunto, no estamos llenos de bendiciones en este tiempo que vivimos. Sí. Y nos estamos quejando que nos falta esto, nos falta aquello. Y vemos ese punto negro en nuestra vida, pero no vemos toda esa hoja en blanco que está llena de bendiciones. Ya les he comentado, ¿cuánta hambre había? ¿Cuánta hambre padecieron sus papás y sus abuelos? ¿Cuántas caricias había? Llegaba agua al hogar de sus abuelos. Llegaba la electricidad. Había mercados donde estaban surtidos. Cuando había dinero, no había hasta colas para formarse para pedir el azúcar y la leche. Ahora tenemos más cosas. ¿Y saben qué estamos haciendo? Nos estamos distrayendo más cosas en las cosas del mundo. Estamos dejando de ser más espirituales. ¿Y será que para eso Dios permitió que tuviéramos una vida más abundante y no material? Para que dejáramos aquello que sí es importante, que es lo espiritual. Si el varón deja de ir a la iglesia, ¿por qué? ¿Quién tiene hijos varones aquí? Yo. Dejan de ir a la iglesia, pero uno como madre siempre está exhortándolos, ¿no? Yo en mi caso es lo que hago. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Y ellos no dejan de reconocer que hay un Dios que les guarda. Porque en tantos peligros que han pasado, que ellos han dicho, mamá, por las oraciones, por tus oraciones, por las oraciones de la vida, es que Dios ha tenido misericordia, porque han estado a punto de morir por accidentes, por asaltos en el trabajo en el que tienen, que ellos andan mucho en carretera, diario andan en carretera. Y que en un momento, dice, mamá, es que la vida me pudo haber cambiado en un momento. Cuando secuestraron a Mario Elías, él decía, yo no me preocupaba por mi mamá, de verdad yo no. A mí me golpeaban y yo lo único que decía era, Señor, no permitas que mi mamá sufra. No me preocupaba mi vida, mamá, me preocupabas tú. Y lo único que yo hacía era pedirle a Dios que tú no sufrieras. Entonces, ellos no dejan de reconocer que hay un Dios y que si tienen lo que tienen y les ha guardado en el camino, es la misericordia de Dios. Y ellos lo reconocen, pero dan gracias a Dios todo el tiempo, pero no se congregan. Y a pesar de eso, pues yo veo que toman el rol de varones en la casa que les corresponde, que debe de ser. Ok. Si yo tomo el rol de varón en mi hogar, no tengo que ir a una iglesia. Yo sé que la mamá siempre justifica a los hijos. Uh-huh. Y ese es un gran error que cometemos. Y justificamos muchas cosas a los hijos. Pero cuando se trata del esposo, ¿qué crees? ¿Justificamos al esposo? Sí, algunas veces. Algunas. Pero la mayoría es echarle bronca, ¿no? Sí. Sí, algunas veces. Gracias, hermano. Gracias. Sí, Pero ¿cuánto justificamos a los hijos? Todo. Y somos cómplices. Sobre todo las mamás. Porque fíjese bien, ¿eh? Usted dijo, mi hijo lo hacía por mí. Pero la mamá quiso. Alcahuete al hijo. Fue cómplice. Y estamos viendo, hermana, sinceramente, que aún así los está justificando. Y no importa, porque hay un amor de madre. Pero el exhortarles
Busca a Dios, porque no nada más es así, no, busca a Dios. Son Tú hombres de sabes. Dios. Somos hombres de Dios. Pero ya sabemos que los mandamientos de Cristo es para que nos vaya mejor. Nadie es obligado. Dice Cristo, donde se congregan 2 o más personas en mi nombre, ahí estoy en medio de ustedes. Y hay una autoridad que puso Cristo en la tierra, que no debemos de dejar de observar cualquier varón cristiano, hermana. ¿Cuál es esa autoridad que está impuesta sobre la tierra? El Señor Jesús. La iglesia. Es una autoridad pues, que Cristo dijo, esta es mi iglesia, y la iglesia es la que va a ser la autoridad. Porque yo soy cabeza de la iglesia o soy cabeza de su casa, hermano. Soy cabeza de la iglesia. ¿Cómo puedo ser un varón de Dios si no le creo a Cristo? Hay algo importante para todo varón que Cristo dijo. ¿Dónde debe de estar todo varón? ¿Dónde debe de ir el varón cada domingo? En su iglesia. Yo no puedo decir soy un hombre de Dios si no voy a la iglesia. Ya tengo autoridad en mi casa, pero no, en parte no dejo de tener autoridad porque no estoy creyendo a Cristo. Bien importante, todo varón de Dios, toda mujer de Dios debe creerle a Cristo, más que a la mamá o al papá, aunque sea pastor, y aunque sea una hija de pastor, y aunque en mi iglesia haya pastores, yo debo de entender que mi relación primero y mi obediencia primero es con Cristo. Y Cristo me dice que yo debo de ir y congregarme, y no dejar de congregarme, ¿no dice la palabra? Las iglesias no hay muchos varones, porque en la casa, ¿qué está pasando en las casas con los varones? ¿Y qué está pasando en el mundo? ¿Cuántas distracciones actualmente tiene un varón en el mundo? Todas. ¿Y cuántas tienen las mujeres? Igual. Es igual. Igual. Entonces, yo varón de Dios, si dejo de ir a la iglesia, ¿no estoy siendo un gran mentiroso? ¿No le estoy dejando de creer a Cristo? Y va a caer. Si mi casa, si los papás están mal, ¿cómo van a estar los hijos? Antes de que yo pase a ser un marido, tengo que ser un hijo. Veamos un poquito, ¿quién quiere ver la vida de Pablo o la vida de Jesús? ¿Cuál quieren ver? Jesús. Cuando Jesús es un niño, la descendencia de José, ¿de dónde venía su descendencia de José? Venía de la tribu de Judá, de David, de Salomón, y así, ¿no? De ahí venía José, el papá de Jesús. El papá de nombre. De nombre. Y esta María, ¿de dónde venía? ¿De qué descendencia? De Leví, de una descendencia sacerdotal. Entonces Jesús es sacerdote por mamá y es rey por papá. Trae sangre de realeza. Y Cristo nace en ese medio. Y a los 8 días, ¿qué pasa con el niño Jesús? Lo presenta, ¿no? Y lo circuncidan, ¿no? Y ya no viene más de Jesús, pero ¿qué entendemos de Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué fue? ¿Qué? Obediente, ¿no? A sus papás. ¿Y María no era una mujer de Dios? Y seguramente María crió a Jesús en la palabra de Dios. Hace 8 días leíamos en el capítulo que ponían de ejemplo a Jesús, a María y a José, que aunque María sabía quién era Jesús, la divinidad en persona, aún así ella cumplía con su ley y sus mandamientos de presentar al Hijo y llevarlo a donde él pudiera tener una educación espiritual, aunque ella sabía quién era y que no, obvio, no la necesitaba, aún así ella cumplía sabiendo quién era Jesús. Y entendemos que José le enseñó a Jesús también, y él con autoridad, y le enseñó el oficio, ¿verdad? Sabes que tienes que aprender a trabajar. Y seguramente Jesús no tenía tentaciones de otros niños para salir, distraerse y pecar y todo eso. Era un niño. ¿Y Jesús sabía que era Dios cuando era un niño? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿No? No lo sabía. Él era un niño. Pero él en su ser había algo que lo hacía diferente. Entonces él empezó a leer las escrituras. Se está pasando esto. Y cuando él se presenta al mundo, ¿cómo se presenta? Dice, y va a venir aquella persona que va a libertar a los cautivos.
y va a sanar a los enfermos. Y empieza a leer, ¿no? Isaías 61. Dice, y esa persona soy yo. Porque él no se presentó por sí mismo. Y él no supo por sí mismo, sino él lo supo por las Escrituras. Que él era el Mesías. Él a través de la lectura, él empezó a saber, yo soy esta persona. Porque él no habló por sí mismo, él habló por lo que había en las Escrituras. Cuando él se presentó al mundo. Y cuando él empieza su ministerio. ¿Y qué hicieron los fariseos? ¿Quién eres tú? ¿No eres tú el hijo de José? ¿No eres el hijo de aquel carpintero? ¿Y eso qué? Pero yo estoy aquí en las Escrituras porque yo he cumplido con todas las profecías. Aquí en las profecías están hablando todo el tiempo de mí. Es impresionante. Jesús, bueno, lo que yo llegaba era que José cumplió como padre, María cumplió como mujer, como madre, los dos cumplieron como matrimonio. Pero eso no bastaba, Jesús se iba a dar cuenta. Pero todo tenía que ser porque era el testimonio de lo que de lo que iba a ver en todo el mundo a través del tiempo. Era que necesario. Y seguramente tanto María como José eran aburridos, ¿no? Ay, qué aburridos, no se divierten en las cosas del mundo. Jesús seguramente fue muy aburrido, no se divirtió en las cosas del mundo. No, ¿verdad? Qué vida tan abundante, tan plena y tan gozosa vivieron ellos. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Cómo habrá sido la vida de Pablo? ¿No habrá sido educado e instruido desde muy pequeño en la palabra? ¿No habrá tenido un papá y una mamá? ¿Seguro le alcahueteaban todo a Pablo? ¿No fue Pablo el más celoso en su tiempo de la ley? ¿Y qué pasó cuando Pablo conoce a Jesús? Dejó de ser judío, de una raza que siempre crecía, de una raza que siempre progresaba. ¿Y qué pasó a ser qué? Cristiano. ¿Y qué clase de cristiano fue Pablo? ¿Sí? ¿Qué clase de cristianos estamos edificando en nuestras casas? Los que tienen varones, ¿qué clase de cristianos están haciendo? Mi hermana Marce, ¿cuántos varones le han dejado a sus cargos, hermano? Usted viene así como la familia Telerino. Qué bonita responsabilidad. ¿Cuántos varones hay? ¿En casa? Sí. O sea, el niño, el esposo, nada más. ¿Y qué vamos a hacer con ese varón? El niño yo lo estoy trayendo, desde pequeño mi hija trabaja, pero yo lo estoy instruyendo, yo le estoy explicando sobre la palabra de Dios y estoy tratando, por ejemplo, el Maribel tengo de Mateo 10, ¿no? Versículo 14. A ver qué dice, de que los niños, o sea, y ya trato, o sea, no nada más al niño, a los tres, la verdad yo me lo siento y estoy tratando de explicarle la palabra, que lo que no hice con mis hijas, la verdad. Ahora, ¿qué diferencia habría que en lugar de que lo hiciera la hermana, lo hiciera el papá de los niños? No está. ¿No? Ajá, sí, En este No, caso, espérame, hermana. sí, Es que ahí le va su compromiso. Su compromiso no es ser abuela. No, yo no. Su compromiso es ser madre primero. Sí, primero Y a llénese de pasión y lleve a su hijo a Cristo. Son hijas de su hijo. ¿Eh? Son hijos de su hija. Ay, de su hija. de mi hija. O sea, mi De hija, su yerno, el papá mi es el hija yerno. apenas tiene poquito conmigo viviendo. ¿Usted no tuvo varones en su casa? No, eso es mujer. Ok, ok. Sí. Bueno, entonces con su hija. ¿Su hija sí está tomando la palabra? Ya tiene un bonito. Sí, ya es lo que estoy tratando de ya con las dos, no nada más una. ¿Hijos varones y hijas? Dos. Bueno, ustedes empiezan a entrar a la familia. Hay muchas cosas que aprendí que dejamos de hacer. Es para ¿Tiene dos también? Tú tienes Pero dos la varones. verdad, nosotros no hicimos nada por nuestros hijos, sino que nada más pues, decirles que éramos católicos, pero nunca les exigimos a que fueran a la iglesia tampoco. Ok, pero ustedes están iniciando en la familia de Cristo. Hay que redimir el tiempo. Hay una prédica que se llama Redimiendo el Tiempo. Ojalá que pueda entrar el internet. La da el hermano Aarón. Que se llama Redimiendo el Tiempo.
¿Cómo? Redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Redimiendo. Todo el tiempo que perdimos por no conocer de Cristo. ¿Ah? Siempre en Cristo existe la mayor esperanza de vida. Nada está perdido. Podemos iniciar en este momento. Hay una palabra muy hermosa que se llama redimiendo el tiempo. Y entonces es a todo ese tiempo que perdimos, en Cristo se recupera. Porque no estamos sujetos a lo temporal, sino estamos sujetos a lo eterno ya. Y como ya todo es eterno, hay un tiempo que estamos a tiempo para que nuestra vida sea vida abundante, sea vida verdadera. Yo tengo con mi hijo, el más chico, que es el más rebelde y que no cree en Dios y que no cree en nada. Entonces, yo he tratado de hablar con él sobre la palabra, lo poquito que sé, y sí me escucha, sí me escucha. Y al principio, ay no mamá, que no vaya, que a qué va. Digo, no hijo, es que a mí me gusta, y a mí, respétame lo que a mí me gusta. Y ya como que ya le hablo de la palabra y ya no es tan rebelde como antes me contradecía. Sí. Tenemos una gran misión con ese muchacho. Tenemos una gran misión, primero como padres, de amar a Cristo y conocer a Cristo. Ahorita nos vamos a enfocar mucho en el conocimiento de Cristo, porque si empezamos ahorita, ¿qué puede pasar? Vamos a prevenir un montón de errores con los hijos, nietos. Y luego a nuestros hijos los vamos a llevar a ira, y no queremos que pase eso. Yo le pido que tenga ahorita mucha paciencia con sus hijos, pero más que eso, ¿qué le pedimos a la hermana? Que se llene del conocimiento de Jesús. Llénese de amor de Jesús para que ahora sí podamos Para poder transmitirles, transmitírselos ¿no? a nuestros hijos. Lo que uno aprende. Incluso han visto que traigo una niñita. Esa niñita yo la crié desde chiquitita. Y le dije, siempre de que ahora que se la llevaron y que voy por ella, por la niña, traérmela a la casa, le digo, vamos a ir a la iglesia. Ay, no, mamá, no quiero que Victoria vaya a la iglesia, ¿eh? Y voy a hablar con usted. Le digo, oye, Felipe, le digo, hay que conocer la palabra de Dios y a la niña le gusta. No, pues no quiero que la lleve. Y ahora que le digo que vamos a la iglesia, ya no me dice nada. Ya no me dice nada. Sí. Porque yo en diciembre, lo poquito que yo sé, les di conocimientos que Dios vive y Dios existe y Dios está con ellos. A todos les decía yo, mamá, ¿por qué me dice eso? Usted es muy diferente. Porque es verdad que Dios vive y existe. Y se sentían sorprendidos los muchachos que yo Lo que les pasa que últimamente ella se ha acercado mucho aquí con la palabra de Dios. Y el cambio en ella se ha visto que o sea, se ha distinguido más, ¿no? Antes ella era de un carácter, de un temple muy fuerte, muy explosivo. y con perdón suyo, pura grosería. Dios mío. Y ahorita, pues, como que todos ellos han visto que hay mujeres y hay hombres. Y ahora la observan y la ven, ¿no? Y pues, bueno, está cambiado. Por ejemplo, mi hijo, el más chico. El grande, pues también, pero Es él más comprensible. es más comprensible, o sea, es Más. más tranquilo, es el mayor. Sí. Entonces nos llenamos del amor de Cristo, del conocimiento de Cristo y lo transmitimos. Y si tenemos un hijo comprensible, asume. Y si tenemos un hijo rebelde, va a entender que eso le va a dar, le va a quitar rebeldía y él va a ser muy feliz. Se va a gozar de que hay algo que nos hemos perdido todo este tiempo. ¿Sí? Pero vamos a esforzarnos en un aprendizaje. Ay, sí. Yo no sé si la hermana Carmen se sigan instruyendo. Sí, todavía. No dejen y participen con mucho anhelo. Háganlo con mucho anhelo para que el aprendizaje llegue rápido. Redimiendo el tiempo solamente lo podemos redimir a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Todo el tiempo que yo perdí, todo eso que yo aprendí del mundo, todo eso sucio, Cristo lo limpia, ¿verdad? En el instante en que usted cree. Pero todo su conocimiento de Cristo redime todo lo perdido, porque hay propósitos. ¿Sí? Sí, sí. Ok, entonces ya se nos acabó el tiempo. Es un tema Amplio. muy nutrido, muy Bonito, importante. bonito Entonces, y amplio. no deje de venir la siguiente semana. Bueno, vamos a continuar hablando del rol del varón. Esto nomás fue
No Desde quería el- venir, desde el hermano, cimiento. se lo digo. Nos vamos porque nos vamos. No se preocupe, pero él está aquí porque Cristo lo trajo. Así Cristo lo trajo. Dios nos trae con Con un lazos de amor. propósito. Y Cristo lo va a traer. Y si no viene, entonces vamos a orar por él, hermano. Gracias. Para que vean. No, él también le gusta y es muy listo y inteligente. Yo creo que es más inteligente que yo. De verdad Y también- que es una hora, no es nada, de verdad, es un tiempo de, Que como quisiera dicen, de uno más polvo de tiempo. oro, de verdad que si no lo aprovechamos, de verdad que no va a haber quien nos salve realmente del conocimiento Y de necesitamos Dios. de su sabiduría también aquí. Así No es. se le Así hermanaron. es, sí. Ajá. Queremos de su Todos, de sabiduría. todos. Usted ya tiene un tiempo vivido. Ahora va a vivir un tiempo en Cristo y queremos de su sabiduría. El varón tiene que dejar la sabiduría en la iglesia, no en el mundo. ¿Sí lo cree, hermano? Entonces usted también instrúyase, Dios le va a hablar de otra manera como a mí me habla, pero es un solo espíritu, y es una sola fe. Y el propósito de Dios es que tengamos vidas abundantes y vidas verdaderas. Y la vida verdadera ya tiene propósito. Cuando vivimos en el mundo, vivimos sin propósito. ¿Sabe? Ahora en Cristo ya todo tiene propósito, y esa es la vida abundante. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso, Señor. Sabemos que tú nos has puesto por las bases, Padre bendito, es entender de dónde venimos, cómo fuimos educados, de qué nos perdimos. Señor, cuando llegamos a tu vida, cuando te reconocemos como nuestro Señor, tú nos limpiaste y nos purificaste. Porque tú no ibas a esperar que fuera nuestra voluntad o nuestro esfuerzo. Tú te aseguraste que fuera tu sangre la que nos purificara. Porque si fuéramos nosotros, Señor, eso no hubiera sido posible. La santidad por nuestros méritos es difícil. Tú, Señor Jesús, cuando llegaste a la tierra, te mantuviste y viviste en santidad y fuiste santo todo el tiempo. De esta manera tú derrotaste al enemigo. Tú derrotaste al que tenía potestad en esta tierra y entonces tú asumes la potestad a través de la iglesia, Señor. En la iglesia tú dejas esa potestad que fue arrebatada del diablo. Fue en tu iglesia, Señor. No podemos decir que tenemos hombres de Dios en nuestros hogares si no van a nuestras iglesias. No lo hago como un juicio para aquellos que así lo hacen, sino lo hago con amor. Que no se malinterprete esta exhortación, sino que sea esta verdad la que prevalezca en todos los hogares cristianos. Señor, sabemos que en las iglesias el varón no está participando o no va, porque hay raíces en las familias que le han quitado y han limitado responsabilidades a los varones. Señor, toda responsabilidad es hermosa, toda responsabilidad conlleva una bendición, toda responsabilidad conlleva una verdad y una verdadera libertad, pero cuando en ti la tomamos, cuando lo entendemos a través de ti, Señor Jesús. Señor, sabemos que estamos hablando apenas de la educación para un varón. Ahora tenemos que hablar de nuestra responsabilidad, de nuestra pasión, porque esa fue la pasión con la que tú nos llevaste, Señor, con la que tú te entregaste para que a todos nosotros nos hicieras salvos, Señor. Tú no nos estás pidiendo nada a cambio, Señor. Eres maravilloso, eres extraordinario, porque somos pecadores, porque fallamos, porque cometemos errores. Tú lo que pides es que creamos en ti, y que cuando creemos en ti, la obra del Espíritu, la obra se hace en nosotros, y empezamos a vivir una vida en santificación, en un proceso, en algo que tú nos llevas a estar edificando constantemente nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestro amor. Es una constante en nuestra vida, pero cuando esa constante es cortada, nosotros regresamos a lo que el mundo quiere, a lo que Satanás quiere. Es por ello, Señor, que yo te pido que todos mis hermanos y hermanas que están aquí, que escuchen esta voz, Señor, que se mantengan constantes en ti, en tu conocimiento y tu fe, para que en esa fe y en ese conocimiento llevemos unas vidas en santidad, una vida sin una constante victoria, de gloria en gloria, porque en ti somos más que vencedores, porque tú ya derrotaste al mundo. Por eso tú pides que confiemos en ti, y en ti va a estar la paz. Señor, yo te pido por la vida de mis hermanas que hoy no vinieron, de mi hermana Toñita, de mi hermana Minea, de mi hermana Magali, de mi hermana Carmen,
que tú cuides de su salud, de sus hogares, de lo que ellos estén haciendo, que tú los mantengas con bien, Señor. No sabemos el motivo, pero Señor, si hay algo que les impidió, Señor, que tú allanes esas situaciones, Señor, para que ellas puedan tener este día en paz, Señor. Y que sabemos que como hermanos y como las amamos, las extrañamos en este momento. Pero si algo pasaron ellas, Señor, que esta oración llegue para que su problema, su circunstancia sea resuelta, Señor, de la mejor manera, como tú solo lo sabes, Señor. Tú nos has enseñado muchas veces que nosotros pedimos de una forma, pero tú luego nos das respuestas que por mucho superan a nuestras capacidades y nuestras limitaciones. Señor, te doy gracias por este tiempo tan hermoso y lo damos por terminado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. La tarea va a ser ¿qué estamos haciendo con nuestros maridos o maridos que están haciendo en sus hogares? Más bien los maridos que hacen en sus hogares, ¿vale? ¿Y qué estamos haciendo con nuestros hijos?